¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La banda de flotación se hundieron, no flotan más. Lo que le pasa al pueblo argentino, que es una calamidad, tiene un solo responsable y se llama Javier Milei. Más inestabilidad de mercado que la que generan los inútiles que manejan el Ministerio de Economía, el Banco Central y los diferentes resortes financieros de la Argentina, más inestabilidad que eso es imposible. En esta elección le decimos a Milei basta, pero decimos hay un futuro para la Argentina y es productivo y es industrial. Muchas gracias. Yo recuerdo que cuando Sergio era ministro de Economía, el Fondo Monetario Internacional apretaba y apretaba al país, obligó a una devaluación entre las PASO y las generales. Y ahora este gobierno le soporta todo. Hoy mismo acaba de romper la regla cambiaria que acordó con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario ni mu. No dijo nada, hoy abandonó las bandas de flotación, se hundieron, no flotan más. Bueno, no por eso, no quiero extenderme demasiado, sí quiero empezar por esto. Lo que le pasa a la micro es culpa de la macro. Lo que está ocurriendo hoy, lo que le pasa al laburante, que la guita no le alcanza, al jubilado, que se caga de hambre y no puede comprar los remedios, a la pyme nacional que no vende y no puede pagar los costos y está viendo cómo resiste, al comerciante, al turismo. Es todo producto del programa económico de Milei. Por eso empecemos por ahí. Lo que le pasa al pueblo argentino, que es una calamidad, tiene un solo responsable y se llama Javier Milei. El precio es una ridiculez que le tendría que decir a Trump. Tenemos un presidente que admira a Trump en todo lo que no lo tiene que admirar, en la guerra, en la política, en todo lo que no lo tiene que admirar. Yo le pido al presidente Milei que si le gusta a Trump,
se dé cuenta de que es el único tipo del mundo que está destruyendo su trabajo nacional, su industria nacional, su universidad nacional. Un corso a contramano es lo de Milei. A contramano. Entonces creo que hay una enorme oportunidad. Que la discusión que estamos dando tiene otra carnadura, tiene otro escenario. Venimos diciendo hace cuánto tiempo que hay que desarrollar la industria nacional, que hay que cuidarla. Era una herejía, era una mala palabra. Hay que cuidar a la industria nacional. Lo vengo a decir de nuevo. Tenemos que cuidar a nuestra industria nacional. Tenemos que cuidar nuestra producción local. Obvio, mejorarla, más productiva, con más inversión, con más ciencia, con más tecnología. Pero eso es con el INTI, con la universidad. Se ha protestado, se ha marchado, se ha luchado, se ha criticado, se ha discutido y se ha hecho desde el gobierno de la provincia lo contrario de Milei. Pero ahora hay una oportunidad extraordinaria. Queremos decirle a Milei que esto no sirve y que nos escuche. La oportunidad es el 7 de septiembre. Lo vamos a hacer con la boleta de Fuerza Patria. Porque alguien decía, bueno, si Milei pierde va a haber un terremoto económico, siempre agitando los fantasmas de la inestabilidad de mercado. Mire, más inestabilidad de mercado que la que generan los inútiles que manejan el Ministerio de Economía, el Banco Central y los diferentes resortes financieros de la Argentina, más inestabilidad que eso es imposible. Ahora, yo digo lo contrario. Yo digo lo contrario. Si en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, las urnas le dicen a Milei que no va más, va a tener que corregir. Va a tener que corregir. Va a tener que corregir. Y eso es lo que buscamos. No buscamos desestabilizarle el gobierno. Buscamos que pare de financiar a las familias con discapacidad. Que pare de azotar y pegarle a los jubilados de la Argentina. Que pare de destruir la universidad pública. Que pare de quitar derechos, que pare de perseguir, que pare de encarcelar a los dirigentes de la oposición, como ha hecho con Cristina, que pare. Eso le vamos a decir en las urnas. Por la industrialización, por el crecimiento con inclusión, siempre lo decimos, falta que haya un actor, falta que haya un representante político de los industriales bonaerenses, de los industriales argentinos, que colabore, contribuya, que ejerza esa representación, que utilice esa palabra. No vamos a poder revertir esto si los empresarios no tienen una representación política clara. Tienen que ser un factor del próximo plan de desarrollo de la Argentina. Tienen que participar. Yo lo digo porque estoy convencido de esto. No puede ser que a veces uno vea a quienes se arrogan la representación de la industria y aplaudan los planes de desindustrialización. Yo sé que eso no es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que no es lo que pasa con las pymes manufactureras, industriales de la provincia. Muchas veces lo he dicho, por eso lo puedo repetir acá. El empresario bonaerense, la pyme bonaerense, el empresario es un trabajador más. Es parte en su empresa de los que empujan con su esfuerzo todos los días. A eso lo necesitamos alzando la voz. A eso lo necesitamos defendiendo la industria. A eso lo necesitamos bancando la producción. A eso lo necesitamos buscando los votos para el domingo y para octubre. A eso lo necesitamos representando lo que es la tradición, la cultura empresarial, industrial de la Argentina. Nos dicen que no hay inversión. Vengan a ver las fábricas. Vengan a ver la fábrica de la provincia de Buenos Aires. Vengan a ver a empresarios que antes de despedirse cortan el brazo porque saben lo que les cuesta preparar y sumar a trabajadores y trabajadoras. Por eso yo creo que esta elección empezamos a construir en la provincia de Buenos Aires la posibilidad
la posibilidad de aprovechar este momento de reindustrializar, de apostar a la soberanía, de apostar a la integración con Latinoamérica y con la región. En esta elección le decimos a Milei basta, pero decimos hay un futuro para la Argentina y es productivo y es industrial. Muchas gracias. Ayer, en el Día de la Industria, varias entidades se dedicaron a repasar el momento que vive la industria argentina. Sinceramente, desde que asumió Milei, se ha producido un industricidio en el país. 130.000 industrias desaparecieron en el corto periodo que el Cachivache se hizo cargo de la República. Pero además, con todo lo que arrastra el cierre de esas empresas y la cancelación de contratos y demás, hace que estén incluida una enorme cantidad de pymes que trabajan por lo general para surtir de distintos productos a la industria. Esta catástrofe económico-financiera que está produciendo el desgobierno de Milei no tiene parangones en los últimos 50 años de la política nacional. Es el gobierno más cruel, más deshumanizante y que más grave situación ha creado a toda la entidad de desarrollo nacional. En la industria nacional está a merced de un gran cachetazo. Simultáneamente con esto, la libre importación ha hecho que varias industrias ya no puedan competir por el costo superior que se tiene en la Argentina, donde hay, entre otras cosas, que respetar derechos laborales, y de países vecinos donde no existe ese derecho laboral y donde se toma y se echa al empleado y al obrero sin ningún tipo de explicaciones, y entonces la mano de obra siempre es mucho más barato y mucho más manejable. A igual calidad, ellos consiguen producir un precio más bajo porque además producen ese producto para un mercado mayor de consumo, que no es solamente el consumo argentino, sino que es el consumo de su país de origen y del sector donde está ubicado para colocarlo en todo el contorno latinoamericano. La Argentina está realmente sin una ruta, sin un camino de claridad, salvo para la timba financiera que ha hecho grandes negocios con la especulación bancaria y con el jugar a la cotización del dólar, entrando y saliendo y yéndose al peso cuando no le convenía, etcétera, etcétera, como ya se ha explicado muchas veces en el programa. Todo esto va poniendo de manifiesto que ayer, en el Día de la Industria Nacional, no había nada para festejar. Todos eran lamentos, todos eran preocupaciones. Ahora, lo notable de esto es que la conducción de los empresarios que representan esos sectores, a la hora de tener fijada una posición política, aplauden las políticas liberales de Milei, aplauden las políticas de Alzogaray, aplauden las políticas de Martínez de Oz, es decir, siempre, históricamente, aplaudieron todos los proyectos liberales que en la Argentina se establecieron. Y siempre, sin ninguna clase de excepción, fueron beneficiados, se desarrollaron y crecieron en los gobiernos que cantaban la marchita. Es decir, en una palabra, ellos apuestan a cosas que le hacen perder dinero y están en contra de los que en realidad le hacen ganar. Pero es una cuestión formativa, es un gorilismo intrínseco familiar que se traslada de unos a otros, y hay un antiperonismo visceral que los tiene muy mal. Saben que con el peronismo le va bien, pero no lo aceptan, y saben que con la política liberal le va mal, pero la defienden. Bueno, allá ellos con su masoquismo y su manera de querer sufrir. La Argentina está debatiéndose ahora, además de esta crisis económica, en una crisis humanitaria, porque los jubilados, los ancianos, los niños, en el Garrahan y en cada uno de la falta de asistencia, los que tienen dificultades en su salud, todos ellos han sido maltratados por un gobierno que tiene un presidente que se ha declarado públicamente que era cruel. Es decir, este payaso sentado en el sillón de Rivadavia, que hace un desastre todos los días con cada una de las cosas que propone y que se les ocurre a la noche, cuando está desvelado
después de entrar en las redes y estar perdiendo el tiempo tuiteando en las redes, entonces se le ocurre alguna idea extravagante y al otro día, después cuando se levanta ya más allá de las 10 de la mañana, produce este tipo de cimbronazos. Estamos en manos de gente sin ningún tipo de escrúpulo y mucho menos de sensación humanitaria. Y en el medio de todo esto, ahora venimos a descubrir que no solamente son incapaces, no solamente son insensibles, sino que son delincuentes comunes que vienen a hacer un gran negocio con la estafa pública, que vienen a rapiñar, que se vienen a meter en los sobreprecios, que están robándole al propio Estado al que ellos dicen combatir. Porque claro, para hacerse ricos lo usan y después se van al sector privado. Miren, estamos frente a situaciones de absoluta sensación de que esto no puede durar mucho tiempo más. Ahora, no es que se lo esté empujando a Milei para que no termine. Está haciendo todo lo necesario para que algún escándalo jurídico con la hermana, con él mismo, con los fracasos absolutos y rotundos de no ser claros en nada, con la locura de querer ponerle bozal a la prensa, con cada una de estas cosas que hacen que se parecen cada día más a la dictadura, todo esto que están haciendo no les va a alcanzar cuando la sensación sea mayúscula, después que el próximo domingo reciban una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires y entonces se empiecen a dar cuenta de que van a estar pisando situaciones muy resbaladizas. Porque en realidad en Corrientes salieron cuartos y en Buenos Aires, ¿cómo les va a ir? Porque queremos imaginar y queremos suponer que habrá castigo electoral. No podemos pensar que tengamos el día lunes que estar diciendo, bueno, la gente los votó, sacaron una buena elección, porque entonces estaríamos nosotros con un diagnóstico equivocado y habría mucha gente que está de acuerdo con lo que está pasando. Es decir, habría muchos argentinos masoquistas que les gustaría sufrir. Entonces, como no queremos eso, como imaginamos que hay otra sociedad, estamos esperando, ansiosos, el día lunes saber cómo terminó la elección de la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito de toda la República. Más allá de esta elección del medio tiempo, que tampoco cambia mucho ni varía nada, más allá de esto, lo que está en juego aquí es saber de qué se trata este momento donde la hermanita del presidente aparece como la gran cajera y además el presidente está haciendo lo imprescindible para salvar a su hermana y esto lo puede arrastrar a una situación impensada. Y mientras esto está ocurriendo, mientras esto está pasando, hay mucha gente, mucha más de la que nosotros creemos, que en el círculo rojo empiezan a ver cómo se comporta la vicepresidenta, a ver qué cosas hace, a ver si hay una continuidad garantizada con ella, y otros que dicen, si se va Milei, la arrastra a Vicky, como le dicen a Victoria Villarroel, los que tienen confianza, y entonces esto sería un verdadero problema, porque se debería hacer cargo una vez más el peronismo de la situación. Entonces, estamos en un tiempo donde videntes ya habían anunciado que no terminaba Milei. La historia de mucha gente que conoce el momento que se está viviendo lo define como ultra complicado y todos agregan lo mismo. La hermana lo va a arrastrar a Milei a querer defender lo indefendible y se va a cortar inexorablemente su periodo de presidente de la República. ¿Será así? ¿Será de esa forma? ¿No terminará Milei? Y en ese caso, Villarroel está dispuesta a hacerse cargo. ¿Cuál sería el futuro argentino? Porque si se hace cargo de la vicepresidenta y se normaliza por ese lado, sería la continuación constitucional. Ahora, si Milei la arrastra a la vicepresidenta, ¿quién sería cargo? ¿El peronismo? Entonces, estamos en un tiempo muy difícil de pronosticar en lo mediato y en lo inmediato. En lo mediato porque no sabemos cuál va a ser la situación económica en el largo tiempo. Y en lo inmediato porque sí sabemos
que el momento y el segundo a segundo que se está viviendo en la Casa Rosada es de suma tensión. Decidió no viajar a Estados Unidos, se salva la Argentina de un gasto inútil como todos los gastos que produjo para el Estado y que los usó para cuestiones personales Milei, violando la ley, por lo cual alguna vez alguien le puede hacer un juicio. Y la verdad, no sabemos definitivamente de qué se trata, si la excusa era Fátima Flores, si tenía que hacer algún depósito en alguna cuenta en el extranjero. La verdad no sabemos cuál era el motivo del viaje, pero lo que sí está claro que hay inconvenientes y que hay problemas, y es evidente que alguien le dijo, mirá, hay una elección, fíjate lo que vas a hacer, Javier, porque estás dejando a la deriva a los propios. Veremos. El domingo se juega una baraja muy fuerte electoralmente en la provincia de Buenos Aires. Y el lunes sabremos qué Argentina vamos a caminar. Vamos a caminar. De esta avenida, la avenida principal de Moreno, porque la vida transcurre, sigue. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo le va, señor? Vamos, que se vaya. ¿De dónde es? Que no llega Moreno, que se vaya. Que no llega Moreno, que se vaya de vuelta. Bueno, así lo van a recibir al presidente. Buenas, ¿cómo estás? Hola. ¿Nombre? Soy Karina. Karina, ¿con K o con C? Con K. No estoy de acuerdo. ¿Karina no está de acuerdo? No. No me lo puedo. Dame 3 razones por las que no estás de acuerdo, Karina. Primero, porque la gente no viene acá por... Acá le pagan, le dan bolsones, porque nosotros lo vimos, que te dan bolsones, que les pagan. O sea, no estás haciendo lo mismo que hicieron los demás. ¿Entendés? Y aparte, si vos engendrás violencia, ¿qué podés esperar? Decime. Yo no soy ni de Milei, ni de Cristina, ni de nadie. Sí, soy del Polo. Pero yo defiendo mis derechos. Yo el domingo voy a ir a votar y no voy a ir a votarlo a él. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Que yo sí sé que es lo bueno y lo malo para el país. ¿Qué crees que es lo bueno para el país y qué crees que es lo malo para el país hoy? No meterte con los discapacitados, no sacarle la plata a los discapacitados, no sacarle la plata a los jubilados, porque siempre tienen que pagar ellos. ¿Pero la llegada del presidente? Mal. ¿Su nombre? ¿Estás de acuerdo? No estamos de acuerdo que esté acá, es Moreno, porque no hace nada. Cada vez estamos peor. Mucha hambre hay. Mucha hambre, grita la señora. Mariano. Buenas, ¿cómo te llamas? Dile a Milei que es un sobrete. Porque no le va a alcanzar la plata. ¡La dictadura! Se viene la hinchada independiente, hace quilombo. ¿Sabes lo que pasa? Que él se acuerda de los ricos y no de los pobres. Y ahora viene acá, hace ese cartel. Tómatela, Milei. Bueno. ¿Cómo vive usted hoy con Milei? A los ponchazos. ¿Qué quiere que le diga? Yo soy jubilado, señor. Yo con los chorros, como le decían, tenía un crédito en Coppel, tenía en todo lado, podía pagar con la poquita jubilación que yo cobraba, y ahora quedé moroso. Que no me vean, quedé moroso. Vivo juntando algunas cositas que vendo en la feria. No tengo vergüenza hay que tener para robar y no es. ¿Entendés? Sobrevive vendiendo cosas. Y a los ponchazos, te vuelvo a decir, a los ponchazos. Lo que pasa es que vienen a provocar acá, viene a victimizarse el sinvergüenza, cara dura, como para tapar toda la corrupción de él y de la hermana y de todo su gobierno. Como se le descubrió eso, viene acá a provocar, a victimizarse. ¿No ve que dice que lo quiere matar? ¿Quién se va a querer ensuciar con una basura como esa? Por eso yo vengo ahora, pero después ya no. Que se arregle con su gente, claro, con todos los pagos. De pronto se encontró, salió de su casa y se encontró con... Vengan, acompáñenme, vengan. Se encontró con este operativo, un despliegue enorme. Fíjense, la gendarmería. Fíjense, Javier y Karina Milei en este acto, atención. A ver, nos llegan imágenes, Rafa. Tenés que ir a... Acaban de revolearle un botellazo a un periodista. ¿Cómo es tu nombre? Trabajo. Cristian Mercatante, desayuno americano. Vení. Pará. Sí. Está chorreando sangre, vení. Sí, Trata de sentarte y que te atiendan rápido. Recién estaba... ¿Qué estabas haciendo? ¿No? Estaba cubriendo para mi programa. Bueno, y le voló un botellazo
a Cristian. Vamos a tratar de buscar a, no sé si hay alguien que esté atendiendo con primeros auxilios, si se puede acercar a Libertador y Magallanes, porque le está chorreando de sangre en la frente, está la herida en la frente por un botellazo que le revolearon. Se mareó recién, estaba haciendo algunas notas, ahí está. Pero vení, pará. A ver. Y le están poniendo un poco de gasa. Sí, digo que es productor de América, ¿no? En la frente al colega, que sí, Cristian Mercatán, de Canal Colega, es un americano de América. Sí. A ver, le revolvieron un botellazo. Recién estaba haciendo unas notas a un grupo de personas que estaba al lado de la vereda y vuela un botellazo de enfrente. En una zona, Dani, entre Magallanes y Potosí, donde estaba la gendarmería con los escudos levantados. Es decir, que había habido previamente una situación de tensión. Ahí se lo están llevando con un colega que le acercó una gasa. Evidentemente tenía una gasa encima a alguien para ayudarle a que no siga sangrando, no siga perdiendo sangre. Y hay una persona que no sé si lo está acompañando, una persona de los que se estaba manifestando. Y no vemos acá ningún operativo de salud que le puedan auxiliar rápido. ¿La gendarmería estaba al lado? Claro, ¿desde dónde vino el botellazo y dónde estaba el periodista? No, me voló una botella. No, tengo la menor idea. Estaba al lado, estaba ubicado en formación, cordón. Acá en el medio. Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si eran personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. Y no me contestaron y me di vuelta y me cayó algo, creo que fue una botella. ¿Por el lado de los encapuchados o de otro? No tengo ni idea. No quiero echar culpas porque no vi. Había mucha gente ahí, ¿entendés? No sabés que la No. Sí, estoy bien. ¿Estás viendo, mi amor? Quédate tranquila que está todo bien. Ahora me voy a atender. Córranse, loco. Bueno, lo que está relatando el colega es que le estaba haciendo unas notas a unas personas que estaban encapuchadas en la vereda justo donde estaba también la gendarmería, y de enfrente como que le empiezan a gritar algunos que se manifestaban enfrente, no sabemos por qué, y le vuela un botellazo y le da en la frente, como vemos ahora que tiene herido. Me voló algo, creo que fue una botella. Sí, dale, ver qué fue? No tengo la menor idea, está oscuro. Ahora me voy a hacer algo. ¡Falso! ¡Andate al hospital! Vení. ¿Qué te explique? ¿Qué pasó? Mirá. ¿Qué pasó? Mirá qué tal, muchacho, mirá. No sé qué me querés explicar, Un disculpa. accidente, mirá, ¿no? Un accidente, mirá. Accidentalmente voló una botella en la frente del periodista. Nada que ver, está todo planeado, Ok. está todo planeado por el milenismo, ¿me entendés? Ajá, ok, bueno. Mirá, claro. Pagaron gente para que vengan para acá, para o sea, accidentalmente alguien le apuntó con una botella y se la revolvió justo a la frente, ¿no? Todo grosso, sí. Todo armado. Mirá, todo grosso. Ok, gracias. Bueno, insólito las cosas que estamos escuchando acá. Pues está clarísimo, la verdad, lo que pasó con este colega, la verdad. Sí. Yo lo estaba observando el momento que hace la nota y escucho después, yo me doy vuelta y escucho el impacto de un vidrio rompiéndose, una botella rompiéndose, y le habían revoleado la botella a este colega que estaba haciendo unas notas en el sector que te comentaba hace un ratito. A los que estaban encapuchados, Rafa. Me parece que este es el dato importante también, ¿no? En todo caso. Estaba entrevistando a esas personas o un grupo de personas. Era un grupo de gente encapuchada. Claro, los que vimos ingresar. Claro. Está la imagen, ¿no? Que vimos más temprano. Encapuchado, y además uno de ellos con la capucha más la gorrita mirando hacia abajo, como queriendo ocultarse, ¿no? A modo de resumen, más allá de quiénes sean, ¿no? Eso era lo que vimos en la imagen. Bueno, ahora se lo llevaron. No, te preguntaba si estaba Gendarmería cerca, porque Gendarmería no lo socorrió, no lo asistió, no lo separó en todo caso, ¿no? Bueno. A ver, Rafa, ahí estamos viendo, está recibiendo los primeros. Te vuelvo a repasar, cuidados, ¿no? Ahí lo están atendiendo. Sí. Bien. Mira, ahí tenemos... Ahí está atendiendo una ambulancia de la policía. Ahí lo estamos viendo perfecto a través de la ventanilla de la ambulancia. Cómo lo están atendiendo. Bueno, lamentable, ¿no? La agresión. Lo que sucedió en el lugar. Te vuelvo a repasar lo que sucedió. Sí. Un grupo de personas encapuchadas en la vereda próximos al cordón de Gendarmería que tenía los escudos levantados. Evidentemente había una situación de tensión. Un grupo enfrente, el colega que fue agredido recién, le empieza a preguntar a los encapuchados si eran policías de civil o si eran policías encubiertos, una cosa así, lo relató el propio colega, y ahí es cuando le revolean el botellazo. De las personas que estaban enfrente le empezaron a gritar antes de que alguien le arrojara
una botella a este hombre, al colega, que le dio en la frente y la verdad perdió mucha sangre por lo que vimos, ustedes también pudieron apreciar, ahí lo están atendiendo para poder tratarle la herida. Y la verdad lamentable la situación que acaba de ocurrir y incluso la gente que a un mismo sector. Ya saludamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Gato, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien, ¿eh? Bueno, paraste un minuto, ¿no? Porque no has parado, ya habitualmente no has parado y no has parado en esta campaña que te has puesto al hombro, pero muy bien, defendiendo una gestión impecable en la provincia, que es el contramodelo a la crueldad y la mentira diaria del presidente Milei. Sí, mira, Gato, ahí estábamos contando, desde que cerramos las listas, 55 distritos estuve recorriendo y obviamente los ministros, los candidatos. La verdad que una campaña que fue profundamente anclada en el territorio. Primero, mientras pudimos inaugurar obras antes de la veda, llegamos a la escuela número 280, al centro de salud 199, 399 ambulancias, bueno, y así puedo seguir trabajando muy intensamente, pero bueno, ayer fue el Día de la Industria, estuvimos en San Martín, estuvimos antes en Vicente López, en Tigre hoy, la verdad que recorriendo y viendo la catástrofe industrial, la catástrofe productiva que está generando el gobierno de Milei, así como cuando anduvimos por Mar Chiquita, por Gesell, por Mar del Plata, por Miramar, lo que produjo una de las peores vacaciones de invierno de las que se tenga memoria. La verdad que un desastre en el turismo, un desastre en el comercio, un desastre en la industria, la gente que no llega a fin de mes. Y bueno, y Milei hoy yo creo que lo más significativo, fuera de que armaron un acto para, no sé, para 20.000, 10.000 personas, y la verdad que muy, muy lejos de eso, lo que hubo que invertir en el operativo policial de nación, de provincia, porque decidieron hacerlo en un lugar que, dada la concurrencia, lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. La verdad que no había ninguna necesidad de armar todo esta parafernalia por algo tan pequeño finalmente. Y yo creo que lo más significativo es que se abrazó con Karina. Creo que no está registrando Milei, el gobierno, el golpe que viene produciendo en estos últimos días. Bueno, lo que se conoció de los audios, lo que se conoció de Spanuolo, después de vetar una ley para discapacitados, bueno, que aparezcan audios de como decías vos, un íntimo, un cercano de Milei que iba, no sé si a ver cine o a hacer qué, pero íntimamente a la residencia, a la casa de gobierno, todo el tiempo. Tenía un poder Milei de esta persona, y que sea esa persona la que revela toda una trama. Bueno, la verdad que es un golpazo para el gobierno de Milei, que nos trata de distraer con diferentes medidas. Bueno, la mordaza a los periodistas, cosas insólitas, cosas tremendas. La verdad que no tiene límite el gobierno de Milei, no tiene límite Milei. Axel, lo acusan de algo y persigue a los que lo acusan, y no responde nunca. Ahí voy, Axel, porque frente a las pruebas realmente contundentes, la confesión de su amigo íntimo, de quien era su abogado, esta noche dijo, y has hecho muy bien referencia, porque la verdad que muy poca gente, había más personal de seguridad que la gente que lograron reunir, la verdad que muy, muy poca gente, y dice todas operetas del kirchnerismo o de Axel Kicillof. Digo, lo único que saben es atacarte o atacar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No, ya es un mamarracho, es una caricatura. La verdad que, además, incluso impostar la voz, toda esa liturgia que creo que tenía que ver con ser de afuera de la política, con venir acompañado de un montón de personajes de los que se fue desembarazando todo este tiempo, para enterarnos ahora que hay 5 Menem que conforman el gobierno provincial. Era de los Menem al final, y al final también parecía que se lo votaba Milei, y el jefe era Karina, y ahora Karina con una banda, jefa de una banda aparentemente. Todo esto es lo que estamos observando. Después el recurso
también remanido, andaba diciendo cuando tuvieron problemas en Corrientes con la seguridad, tuvieron problemas en Lomas, tuvieron problemas en Junín. Junín no gobierna el kirchnerismo, Corrientes no gobierna el kirchnerismo ni el peronismo, y la verdad que muy insuficiente y a veces casi una provocación lo que fueron a hacer, y con un dispositivo de seguridad que bueno, que hoy denunciábamos temprano porque evidentemente venía por ese lado, porque claro, no era un acto multitudinario, Axel, no tenían... Pero ahí es muy importante, yo estaba remarcando esto, que es muy importante la labor. ¿Te acordás que la última vez que estuviste acá yo te pregunté si estaban preparados para una campaña sucia, para que te tiren un muerto? Porque a eso jugábamos, vos me dijiste, va a ser una campaña roñosa. Intentaron un complot policial con este Bondarenko, ustedes lo descubrieron y salieron furiosos a atacarlo. Hoy estuviste muy contundente esta mañana denunciando estas maniobras que preparaban, incidentes en Moreno para terminar culpándote. Los descubrieron, muy bien Javier Alonso ayer diciendo todo lo que estaba mal que iban a hacer, y tuvieron que adoptar y decir el kirchnerismo nos quiere aguar la fiesta. Digo, frente a un relato mentiroso cuando son descubiertos, lo único que tiene es atacar. Ahora, nada comprobable en la esencia del discurso. Sí, mira, Gato, con respecto a lo que venían diciendo, pergeneando, bueno, evidentemente, qué sé yo, hace poco denunciaron espías rusos adentro de la Casa Rosada, y luego Milei saliendo en un medio internacional, creo que fue el día de ayer o hoy, diciendo que no sé, peligraba su vida. Sí, que el kirchnerismo lo quiere matar. Pero es como que no tiene límite, no tiene, y redobla, y hoy de nuevo mostrando la carina como sin reconocer nada de lo que está pasando. Por eso creo que el domingo que viene se vota obviamente en la provincia de Buenos Aires, pero también hay mucha gente que no sabía que la jefa o el jefe era Carina, no sabía que estaban los Menem, no sabía del 3%, no sabía que la motosierra iba a ser para los jubilados, para la gente con discapacidad. La verdad que es un gobierno que es de una mega estafa ya, una criptoestafa por todos lados, por donde se lo mire. Y un gobierno que, como decíamos recién, redobla, los pescan con unos audios, después, obviamente, producto y fruto de una interna desatada que la vimos, no es que alguien te tiene que hablar de la interna, veíamos el otro día esas imágenes entre Pagano y Lemoine en el Congreso, ya los habíamos visto darse trompada, es decir, han juntado... ahora también dirigentes políticos ahí en Moreno, que un rejunte que empieza a hacer agua también cuando el gobierno tiene una triple crisis, la crisis que estamos viendo de las denuncias que aparecieron, la otra crisis que tiene que ver con la situación económica, que es cada vez más grave y cada vez más difícil. La verdad que pasamos de un deterioro progresivo y a determinada velocidad, ahora este último tiempo, a muchas dificultades. Me decía el intendente de hace poquito, Nicolás Mantegazza, me comentaba en San Vicente que él recibía, todos los días recibe en la municipalidad, recibía 2 pedidos de trabajo y ahora está con 20. O sea que hay un crecimiento, lo mismo con los pedidos de alimentos en los municipios, lo mismo con los medicamentos que no se pueden pagar, y un gobierno que lo único que se le ocurre es fundir a las provincias, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que escuché recién un fragmentito de Milei, no es que sea que lo único que se nos ocurre es hablar contra Milei, es que el daño que está haciendo es muy grande. El daño en algunas cuestiones, como lo que tiene que ver con el CONICET, con la universidad, con sus vínculos internacionales, es muy difícil de reparar, o sea que hay que ponerle un freno, y ese freno se le pone en las urnas, porque nos hemos manifestado, yo he acompañado todas las marchas, yo personalmente, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego el contramodelo, nos pasamos tratando de sustituir y compensar
los desastres que hace Milei, además de cumplir con lo que nos comprometimos, de seguir invirtiendo en educación pública, en salud pública, en seguridad. Milei nos corta los fondos de seguridad, tenemos que armar un fondo propio para comprar 1.500 patrulleros que hemos estado distribuyendo estos días, pero además, a mí lo que me parece es que como el gobierno profundiza y cada paso que da va más hondo en la misma dirección, creo que van a ser las urnas los que lo van a obligar a corregir. Van a tener que corregir, Gato. Ahora vamos a eso. Ahora vamos al tema económico y a este último cambio brusco que ha llevado a que el riesgo país hoy supere los 900 puntos. Ahora vamos a ir a eso. Pero volviendo recién, que están muy preocupados el gobierno, porque hace un mes decían, vamos a pintar de violeta la provincia, vamos a arrasar, y dijo esta noche, estamos en empate técnico, dijo Milei. Las últimas encuestas no los están favoreciendo, están preocupados por eso. ¿Cómo ves de acá al domingo? Y me parece que crece en la sociedad ganas de ir a votar frente al descalabro de Milei, ¿no? Sí, el descalabro de Milei, pararlo. Defender lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, porque también tiene que ver con cuestiones institucionales, no respeta el federalismo, no respeta, la división de poderes, cuando no le sale una ley lo hace por decreto, si la ley no le gusta viene con el veto, o sea que es un gobierno que está redoblando permanentemente una apuesta que pone en riesgo la institucionalidad, que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo la industria nacional, que pone en riesgo nuestra soberanía, que nos pone en riesgo porque entra en conflictos internacionales que son lejanos, que no nos competen, que no forma parte de lo que siente la sociedad argentina. ¿Cómo estamos a nivel electoral? Viste que las encuestas están dando, algunas más, otras menos, pero están dando como una situación de paridad, así que cada voto cuenta. La verdad que sí, que cada voto cuenta, es muy importante ir a votar. Creo que Milei se choca con toda la decepción que ha generado su política, con toda, creo yo, ya a esta altura, la estafa que ha hecho, porque la motosierra fue para el jubilado, la motosierra fue para el laburante, la motosierra fue para la gente con discapacidad. La verdad que todo eso se está notando y yo creo que está viéndolo. Y ahí a pesar de eso, me parece que... Perdón, sí, completala. No, que es una elección que está generando. Nosotros vemos, al principio parecía que iba a reinar la apatía, la verdad que no, que nosotros lo que vemos es que la militancia, los que participan políticamente, cuando ponemos las mesas en todos los municipios, los intendentes, todos empujando para el mismo lado, porque todos evalúan la relevancia que tiene que este domingo Milei reciba de las urnas una respuesta por todo el daño que está haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo defender cada uno de los distritos, defender la educación pública, la salud pública, la universidad. Bueno, ya creo que es claro el encuadre de estas elecciones. Ahora hay que lograr que nadie se quede en su casa, ¿no? Exactamente, y además la unidad que ha logrado todo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido muy importante. Pero ahí también otro de los elementos que permanentemente el gobierno machaca para decir voten a Libertad Avanza, el riesgo Cuca, el miedo al riesgo Cuca que gane el peronismo. Resulta que a 4 días de las elecciones, hoy el riesgo país superó los 900 puntos y que la han generado el propio gobierno, la desconfianza y este cambio que han hecho en lo que era flotación al control y a vender los dólares que no tienen. ¿Cómo estás observando este cambio de rumbo? Mirá, Gato, no dan pie con bola, vos fijate que Milei llega al gobierno prometiendo la dolarización y mostrando el telefonito, tengo 15.000 millones de dólares acá, ¿querés que te muestre el mensaje? Creo que lo dijo Confantino, sí. Para dolarizar, se puede dolarizar, esa era toda la discusión que había, y destruir el Banco Central. Ese fue el punto de partida. Luego devalúan muy fuerte y después vienen con un esquema de atraso cambiario producido por el propio gobierno permanentemente hasta que se quedan sin dólares del blanqueo, y tienen que ir al Fondo Monetario Internacional, muy parecido a lo que les pasó con Macri, van corriendo y el Fondo Monetario les impone un sistema
de bandas donde no pueden intervenir, o sea, no pueden usar los dólares, sino que tienen que acumular reservas. No solo no han cumplido los objetivos de reservas, sino que ayer han confesado algo que saltó y que se descubrió hace poquito, que es que venían interviniendo adentro de la banda, lo trataron de negar, como siempre decía, le trataron de echar la culpa hasta a la provincia de Buenos Aires, operaciones. Hoy decían un barco, no, ya es un papelón, gato, mirá, desde los rusos, los venezolanos que los espían en la Casa de Gobierno, salen a decir, los espiaban en la Casa de Gobierno, para después enterarnos de que la conversación con Karina, que quieren ocultar a toda costa, no fue en la Casa de Gobierno, dicen que fue ahora en el despacho de Menem, pero bueno, vienen inventando una tras otra. Hoy leía por algún lado un barco que vino chino con 30 millones de dólares para mover la cotización, después que nosotros operábamos en el último momento de la ronda, porque efectivamente nosotros tenemos que hacer un pago de la deuda de la época de Vidal, ¿te acordás? Sí. Que la tuvimos que reestructurar, todavía tenemos pago de lo que nos dejó Vidal y ya Milei de nuevo sobreendeudándonos con el Toto Caputo. Pero bueno, hubo que comprar dólares, decían, los compran al final para que suban de precio. Mirá si vamos a ser tan estúpidos de querer ir a comprar lo que tenemos que comprar más caro, fuera de que los números de la provincia son mucho menores de lo que les descubrieron. Y ahora anuncian que contra todo lo que dijeron, algo que venían haciendo, pero lo llaman etapas sucesivas porque cambian de política y dicen estamos en la etapa 2, la etapa 3, ya van por la etapa 50 con los cambios que vienen haciendo, ahora confiesan que van a operar en el mercado no de futuros que venían haciendo, se habla de 6.000 o 5.000 y pico de millones en el dólar futuro, ahora van a meter dólares de reserva para controlar la cotización estos últimos días sobre el 7 de septiembre, pero luego seguramente para octubre, o sea que la verdad que son todos cambios de rumbo, volantazos, que en lugar de reconocer el fracaso del último anuncio, del penúltimo anuncio, lo que hacen es decir, bueno, cambió, ya nos operaron, vinieron. Ya no pueden hablar más del riego. Fantasmas por todos lados. No pueden hablar, ya es el propio riego Milei, ¿no? El riego Milei. El riesgo es que gane, gato. Claro. El riesgo es que gane, porque si ellos encuentran una convalidación de todo el daño que han hecho, de toda la porquería que han hecho, una convalidación en las urnas, ¿qué piensan que va a pasar? Obvio. Van a profundizar estas mismas políticas, van a seguir adelante, eso, más rápido, más profundo, peor. Creo que ese es el freno y el límite que hay que ponerle con el voto a Fuerza Patria en las urnas este domingo. Y me parece que el propio gobierno de Milei, sobre el problema de los audios, y bueno, que ya viene de Payarols, de todos los que hablaban de que le cobraban las entrevistas, de este Hayden Davis. Bueno, son muchos indicios que hay sobre la mesa, nunca una respuesta, nunca una prueba, nunca una discusión con las acusaciones. Siempre el problema es el que acusa, no el contenido de la acusación, pero en este caso es el íntimo amigo de Milei, el que lo está acusando, es su abogado personal y el que tiene un poder. No sé si usó el poder que tiene firmado por Milei para acusarlo a Milei, porque lo puede hacer en nombre de Milei. Total. Axel, buenas noches. Yo te quiero preguntar por un indicador que elabora la provincia de Buenos Aires, que da datos adelantados de actividad económica. Si no me equivoco, lo difundieron ayer y da cuenta de una caída de la economía bonaerense de un 1,4% en agosto y creo que, si no me equivoco, eran 5 meses consecutivos de caída económica. El gobierno dice, bueno, esto de las tasas de interés altas y demás es hasta las elecciones. ¿Qué va a pasar cuando pasen las elecciones de octubre y miremos en qué quedó la economía argentina y particularmente la economía bonaerense? No, la verdad que es un indicador que está elaborando el Banco de la Provincia, Pulso, para ver un poco cómo viene la actividad económica. Viene a refutar varias de las mentiras que dice Milei desde el comienzo. Es toda una estafa, ¿viste? Porque era obvio, lo anticipamos, no me pone contento haber anticipado que este plan económico era un plan ortodoxo y convencional de planchar la economía, de planchar el tipo de cambio, planchar los salarios, para así cambiar la dinámica de los precios, que de todas maneras
a 2% por mes, son 28 puntos de inflación, cuando los salarios piden paritaria cero, o sea que de todas maneras es comerse el poder adquisitivo de la gente, lo cual retroalimenta la caída de la economía porque no hay ventas, no hay consumo, estamos con consumo de carne, de leche, ya veíamos todos los indicios, pero lo que se hizo es un indicador que permite observar que desde hace 5 meses aproximadamente, lo que fue el rebote después de la recesión enorme que causó la devaluación, un rebote que tuvieron con un cambio heterogéneo en los sectores, porque hay sectores como construcción que nunca recuperó nada, como industria que sigue muy abajo, como alimentos que está abajo. Bueno, la verdad que la economía cotidiana muy, muy difícil, pero además se empieza a observar que dejó de recuperar, dejó de rebotar, ni siquiera llegando a los niveles anteriores, inició un proceso recesivo muy fuerte últimamente, lo cual se ve en la calle, porque basta con caminar la provincia, nada anda bien, está todo parado. Gato, es el comercio, preguntarle a cualquier comercio minorista, veíamos panaderías el otro día, pero supermercados, mayoristas, está todo mal, servicios mal, turismo mal, producción, industria mal, pequeña producción, economías regionales, las llamadas economías regionales, pero los pequeños productores agropecuarios de todo tipo mal también. La verdad que es un programa que ellos dicen, nos ocupamos de la macro y no de la micro. La micro no es nuestro problema, creo que leyeron muy mal la Constitución y bueno, incluso leyeron mal el mandato de sus propios votos. Se suponía que venían a mejorarle al trabajador informal, a mejorarle al contrapropista. La verdad que todo eso destrozado, las changas destrozadas. Pero vos fijate, a la micro le va mal, que la micro no es ni más ni menos que la vida de todos los días, de la gente que se levanta para laburar, o del productor o el empresario pyme que abre su empresa, o el comerciante que abre su comercio. Todo eso va recontra mal por la macro. No es que se puede desdoblar la macro de la micro. Si vos tenés una tasa de interés para el descuento de cheques, que es un instrumento o un descubierto de 100% de interés, y bueno, ¿qué te puedo decir? No sobrevive nada. Entonces, es la macro, con la tasa de interés, los salarios, el tipo de cambio atrasado, es la macro lo que anda mal, y es la macro que quiere Milei vender como que está estabilizada y está muy bien. Y ahora vemos con los indicadores que se observan, con la apertura importadora, los indicadores que se observan, con la situación también financiera, y son cada vez peores. Entonces vemos que incluso los timberos, viste que hace poquito JP Morgan, creo que fue, mandó a retirar a todos los que habían venido a especular, a retirar la ganancia que hicieron con nuestros recursos, ¿no? Porque no es ganancia que surge de la nada, temiendo una devaluación. Luego, cuando el gobierno se empieza a comprometer con que no va a devaluar de nuevo, empieza a decir esto, empieza a timbear en futuros, bueno, vienen a decirle, de nuevo conviene ahora entrar, decía el otro día, creo que Arriazu, decía, todo el mundo tendría que estar haciendo carry trade, porque con una tasa de interés del 75% y los futuros que vende el gobierno, y te haces un negocio. Lo que pasa es que lo que se empieza a ver también es que está dibujado el superávit fiscal, está dibujado, Gato. Totalmente. Es un desastre lo que está pasando. Es un relato mentiroso, diario, cotidiano, en contra de la gente. Toto. No, por ahí el dato, no sé si ya lo tiene reflejado, gobernador, pero me decían que al final hubo muy poca gente, aproximadamente 1.500 personas en el acto, y hubo más de 800 efectivos. Me están pasando un dato de que solo Provincia de Buenos Aires para el operativo habría gastado más de 100 millones de pesos. La pregunta es esta. ¿Qué se hace con ese gasto de la provincia en un evento de este tipo que tranquilamente se podría haber evitado? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Es lo que corresponde? Digo, teniendo en cuenta que también la Nación le está negando fondos para seguridad justamente a la provincia de Buenos Aires. No, es muy grave porque fue un capricho de Milei, pero además un capricho rodeado de, primero, como decía, tiene unos antecedentes, que es que no lo pudieron cuidar al presidente. No lo pudieron cuidar, se tuvo que ir corriendo de un acto que además era una provocación, porque se dirigían, el que hizo en Loma de Zamora, que es el único distrito peronista, si querés hablar, y donde todos tratamos de evitar que fuera peor de lo que fue. Lo salvó la policía de la provincia, porque ellos van con esa camioneta descubierta insultando a la gente que le responde. Era justo los días estos que están surgiendo los temas de las coimas, del 3%, le decían cosas, y les contestaban, les gritaban, provocando.
desde la camioneta esa en la que iban y se iban dirigiendo hacia una plaza donde todos los miércoles se produce una manifestación, vaya Milei o no vaya Milei, de los jubilados para protestar contra las políticas de Milei. Entonces, claramente se iban a meter en ese lugar. Estaba diseñado para entrar a ese lugar. No lo pudieron hacer porque, bueno, porque hubo una reacción que obviamente uno deplora todo tipo de violencia, pero la verdad que no lo estaban cuidando al presidente, no lo estaban cuidando. Tuvimos que ir con la policía de la provincia, redoblamos, nos habían pedido efectivos, pusimos 50 más, pero ¿qué vamos a hacer? Porque además andaban diciendo, no lo quieren cuidar, zona liberada. Entonces pasaba cualquier cosa en este acto fantasma que armaron y a nosotros nos iban a culpar de lo que ellos mismos provocan. Entonces uno dice, bueno, tienen el problema de las coimas, que no responden. Tienen el problema del dólar, que están cambiando la metodología de operación en el mercado. Cuarto volantazo contra cosas que ellos... A ver, se pusieron a gritar como si fuera unos chiquitos. Flota, flota. Bueno, flota, flota. Están así ahora viendo que tienen que intervenir en el mercado de cambios, tienen que intervenir en el mercado de futuros. Te ponen la tasa de interés por cualquier lado, no dan ninguna respuesta. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Cierre de campaña, bueno, van a decir, el kirchnerismo no nos quiere cuidar, el peronismo, y se van a un barrio de Moreno, donde evidentemente no tiene mucho apoyo el gobierno, pero eso se verá, se meten ahí, y la Casa Militar, que son los que tienen que cuidar la seguridad del presidente, y las fuerzas federales, lo que vimos es una absoluta descoordinación en todo lo que viene pasando. Entonces, en Corrientes sufren agresiones, se tienen que ir. Y no hay un kirchnerista en una provincia radical, no era un problema con nosotros. Luego van a Junín, donde gobierna alguien que formaba parte de Juntos por el Cambio, tampoco es el peronismo, pero se tienen que ir, tienen ahí dificultades. Y luego a Loma de Zamora, donde se tiene que ir agarrado en la motito este candidato. O sea que nosotros creo que tenemos esa responsabilidad. Ahora, lo que tengo que decir es que es una vergüenza. Lo que tengo que decir es que es una vergüenza, que son todas provocaciones. Hoy todos miren los tweets que gastaron y el propio presidente retuiteando, Kicillof no sé qué, nos quieren matar, dice, en un medio extranjero. Bueno, la verdad que uno empieza a ver que ante tanta, pero tanta dificultad que están teniendo en su campaña electoral, y bueno, generan esto y todos hablando de si el presidente tiene o no tiene seguridad, todos mirando un acto que ellos mismos decían, vamos a meter 10.000, 20.000 personas, bueno, y se fueron, por eso se fueron a un club abierto, después que repartieron bolsones de comida, que andaban con plata, lo dijo la propia intendenta, ahí punteros que vienen de otras tradiciones políticas, que tienen prontuario, bueno, tenemos todos esos problemas. Bueno, eso es el mileísmo. Totalmente. Eso es el mileísmo. Cada vez más provocación y redoblan. ¿Cómo paramos esto? Votando por Fuerza Patria, dejándole claro que no estamos dispuestos, que le saquen a los discapacitados para empezar con comisión, que no estamos de acuerdo con que estén reprimiendo jubilados, con que no estamos de acuerdo con que desfinancien la universidad, con que desfinancien la salud pública, con que le saquen los remedios oncológicos, con que paren las obras. Yo creo, Gato, que si en estas elecciones le damos una respuesta, y bueno, van a tener que reiniciar las obras, y esto no da para más, no hay gobierno en el mundo que pueda hacer algo así. Y además denuncian fraude. Entonces, lo último que digo de esto, todos vimos la campaña de Trump, donde, por eso a mí me preocupó que él dijera, quieren atentar contra mi vida, magnicidio, que empezaran a hablar de estas cosas, la campaña de Trump, donde Trump tiene un atentado, y bueno, la campaña de Bolsonaro también tuvo un elemento de esto, y los dos después, no reconociendo el resultado y denunciando un fraude, Bolsonaro hoy está siendo juzgado por las maniobras que hizo para no reconocer resultados electorales. Yo creo que todo esto, ¿cómo se resuelve? Votando ordenadamente, pacíficamente, como lo hemos hecho siempre. Yo estuve recorriendo, mañana voy a seguir recorriendo, voy a ir a Merlo, voy a ir a Lomas, voy a estar en La Plata, voy a seguir recorriendo pacíficamente, no tenemos que correr, no tenemos que ir con dispositivos de seguridad fabulosamente grandes, hacemos las cosas como las hacemos siempre, Gato, si no, no podríamos andar por la calle como andamos, ¿no? Totalmente. Axel, gracias, suerte para el domingo y bueno, el domingo nos estamos viendo, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, éxito para el domingo. Muchas gracias. Gracias.
Axel Kicillof, el minuto 1. Bueno, fue el acto del Moreno, muy poca gente, muy poca gente, muy poca gente. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos,